al final sí se metieron todos. Con los que son. Ok, jóvenes. Sean bienvenidos a la penúltima, creo, última. No falta neuroimagen, ¿verdad? De las capacitaciones. ¿Ven la presentación? ¿Ven todo? ¿Ven cómo se mueven las diapositivas? ¿O no? Sí, se ven las transiciones. Ok, entonces, no sé quién va a grabar. Fer, ¿vas a grabar o no? Sí, ya estoy grabando. Ok, entonces, aquí vamos a hablar acerca de 3 temas principales. Número 1 va a ser la circulación, ¿verdad? Tanto todo el sistema nervioso central como encéfalo y médula espinal. Segundo, vamos a hablar de las meninges. Y tercero, vamos a hablar acerca del líquido cefalorraquídeo. Creo que alguien está entrando, no sé si alguien lo puede admitir. Creo que yo tengo. Ok, entonces, vamos a empezar hablando sobre una pequeña introducción. El sistema nervioso central, como todos los demás sistemas, okay, el corazón tiende a tener su gasto cardíaco, ¿verdad? Y la sangre que sale de aquí, como tal, va a los sistemas principales del cuerpo. De los que más recibe sangre, vamos a tener el sistema nervioso central. Sí, luego vamos a tener el sistema renal, ¿verdad? Ahora, el sistema nervioso central, como tal, tenemos que aproximadamente recibe cerca del 17% de todo el gasto cardíaco. ¿Por qué se debe eso? Por el altamente activo o el metabolismo altamente activo y por el suministro que debe ser continuo de oxígeno y de glucosa. Ok, lo que nos explica entonces que reciba cerca del 17% del gasto cardíaco y que consuma alrededor del 20% del oxígeno como tal. Ahora, el sistema nervioso central, como tal, tenemos que está irrigado principalmente el encéfalo y la médula espinal por 4 arterias o por 4 grandes vasos. Los primeros tenemos que son las arterias carótidas internas y luego tenemos que son las arterias vertebrales. Vamos a ir desglosando cada una de ellas, cómo se forma, ¿verdad? Qué tan cercano o qué tan lejos se encuentra, etcétera, etcétera. Ahora, de la primera arteria que hablaremos es acerca de la arteria carótida interna. Buenas tardes. Ok. La arteria carótida interna. ¿Qué debemos de saber de la arteria carótida interna? Primeramente debemos de saber el recorrido. Ok. La arteria carótida interna, su recorrido como tal, no sé quién quiere entrar ahorita. Okay. Entonces, la arteria carótida interna, su recorrido desde que se origina tanto en la bifurcación, tenemos que comienza tanto en la bifurcación de la arteria carótida común, donde lo general o generalmente tiene una dilatación localizada o llamada también como seno carotídeo. Ahora, seguido a eso, tenemos que la arteria carótida interna asciende por el cuello y entra en el cráneo atravesando por el conducto carotídeo del hueso temporal, que lo vamos a tener aquí. Luego tiene una forma, o básicamente la arteria se dirige horizontalmente hacia adelante por el seno cavernoso y luego sube y entra en el espacio suraranoideo, perforando la aranoides y terminando en una arteria cerebral anterior y cerebral media. A través de ese recorrido es donde la arteria carótida interna se puede dividir en 4 partes principales. La parte cervical o la porción cervical, la porción petrosa como tal, la porción cavernosa y por último la porción cerebral. Nosotros en donde nos vamos a basar es en donde se encuentran las ramas más importantes de esta, que vamos a tener que es la parte o la porción cerebral. Ahora, las ramas de la parte cerebral tenemos que existen 1, 2, 3, tenemos estas 7 principalmente. Vamos a ir desglosando cada una de ellas y las vamos a ir ubicando en este pequeño diagrama o dibujo que tenemos para ir viéndola cada una. Primeramente, la arteria oftálmica. La arteria oftálmica es una arteria, podemos decirlo así, rama como tal de la arteria carótida interna, que se forma cuando la arteria carótida interna sale del seno cavernoso por el conducto óptico. ¿Cuál es su función principal? Bueno, tenemos que desirrigar
el ojo y otras estructuras orbitales, así como riegan también los senos gemoidales y frontales y también cierta parte del dorso de la nariz. ¿Cuál es la arteria oftálmica que estamos señalando? Es esta gran flecha que tenemos que dirige aquí esta parte negra y tenemos esta que vendrá siendo la arteria oftálmica. ¿Ok? Seguido a ello vamos a tener la arteria comunicante posterior, que la arteria comunicante posterior es que el trayecto de esta es hacia atrás sobre el tercer par craneal, es decir, el nervio oculomotor, para unirse posteriormente a la arteria cerebral posterior y así formar una parte de lo que vendrá siendo el polígono de Willis. ¿Ok? Luego tenemos la arteria coroidea anterior. Esta arteria coroidea anterior pasa, podemos decirlo, hacia atrás, cerca del tracto óptico, para terminar en los plexos coroideos del ventrículo lateral. ¿Cuáles son estas? Bueno, tenemos la arteria oftálmica, que será esto. Vamos a tener la arteria comunicante posterior con esta, con sus arterias penetrantes, ¿ok? Y vamos a tener la arteria coroidea anterior. Ahora, también vamos a tener una arteria más pequeña, podemos decirlo así, que son las arterias hipoficiarias. Como bien el nombre de ellas lo dice, van a irrigar básicamente la glándula maestra, la hipófisis. Vamos a tener la arteria hipoficiaria superior y la arteria hipoficiaria inferior. Luego vamos a hablar acerca de dos de las arterias más grandes que vamos a encontrar en el cerebro, que es la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Esta nos ayudará para saber cuáles son las ramas que tiene cada una de ellas, qué es lo que irriga, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar principalmente, primero, acerca de la arteria cerebral anterior. ¿Cuál es la función de esta y cuál es el recorrido? Ok. La función de la arteria cerebral anterior tenemos que es irrigar la superficie medial de la corteza cerebral hasta el surco parietoccipital, giro precentral, los ganglios basales y una cápsula interna. Ahora, ¿cuál es el recorrido de esta? Principalmente tiene un recorrido o empieza básicamente hacia adelante, ¿ok? Y superior al nervio óptico, ya que entra en la fisura longitudinal del cerebro, es decir, en todo lo que vamos a decir entre cada uno de los dos hemisferios. Tenemos que esta arteria o la arteria cerebral se une con la otra arteria cerebral anterior de la otra arteria carótida interna mediante una arteria conocida como arteria comunicante, la comunicante anterior, que es esta que tenemos acá. Vean cómo viene una arteria cerebral anterior de este lado y cómo viene otra arteria cerebral anterior del otro lado, uniéndose así con la arteria comunicante anterior, formando entonces la parte delantera del polígono de Willis. Ahora, terminando, tenemos que la arteria cerebral anterior, su recorrido se curva hacia atrás sobre el cuerpo calloso y por último se anastomosa con la arteria cerebral posterior, formando como tal aquello que recubre el cuerpo calloso y dando sus determinadas ramas, que ya se las enseñaré ahorita. Entonces, arteria cerebral anterior, tenemos ya su origen, ¿verdad? De la arteria carótida interna, tenemos que se va hacia adelante, se une con la comunicante anterior y luego se va hacia atrás, observando entonces cómo sale sobre el cuerpo calloso y se anastomosa con la arteria cerebral posterior, que es esta que tenemos aquí, la arteria cerebral posterior, y esta la arteria cerebral anterior. Aquí se anastomosa para terminar uniéndose, ¿ok? Y poder irrigar así el encéfalo. Ahora, como su función principal era irrigar la superficie medial o la parte interna, podemos decirlo así, en la corteza cerebral, la arteria cerebral anterior tiene varias ramas colaterales que nos ayudará en esta función. Una de ellas tenemos la arteria frontovasal. En la arteria tenemos que la primera rama de la arteria cerebral anterior, la cual nos va a irrigar el lóbulo frontal, pero en su parte inferior, es decir, frontovasal. Seguido a ello vamos a tener la segunda rama, que es esta que tenemos acá. Esa es la arteria del polo frontal. Luego vamos a tener una arteria conocida como arteria calloso marginal, que vendrá siendo esta, de la cual se derivarán varias ramas, que son las ramas frontales mediales. ¿Ok? Seguido vamos a tener la arteria pericallosa, que es la arteria que va a estar sobre el cuerpo calloso principalmente. ¿Ok? Luego vamos a tener la arteria paracentral, que es la que se va a encontrar cercano, podemos decirlo así, al surco precentral como tal.
Y por último, vamos a terminar con la última rama, que es la arteria precuneal, la que se encuentra, como bien su nombre lo dice, o el prefijo pre lo dice, que es delante o pre de la cunea. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos saber? Que cada una de estas irriga ciertas partes en donde se encuentra. ¿Ok? Por ejemplo, esta se viene irrigando la parte inferior, el lóbulo frontal, esta ya vendrá irrigando el lóbulo parietal, y esta termina de irrigar el lóbulo parietal, ¿ok? Y las arterias que se encuentran cercano al cuerpo calloso terminan irrigando también al cuerpo calloso. Luego se une con la arteria cerebral posterior para continuar irrigando la parte posterior o el lóbulo occipital del encéfalo. Ahora, continuando con la otra arteria tan grande que vamos a tener, es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es aquella rama de la arteria carótida interna, la cual es la más grande de esta. Que es lo importante, que tiene un trayecto lateral en el surco cerebral, ¿ok? Es decir, que la arteria cerebral media, esta va a salir mediante el surco, vamos a encontrar aquí lateral, y va a irrigar a la parte dorsal del encéfalo, a diferencia de la arteria cerebral anterior que viene irrigando esta a la parte medial de la corteza cerebral. Ahora, como cada una de las arterias que tenemos y son extremadamente grandes, ok, en este caso es la más grande, la arteria carótida interna, tenemos la arteria cerebral media, que tiene sus ramas colaterales. ¿Cuáles son estas? Vamos a tener un montón. Vamos a empezar con la arteria frontovasal lateral, ¿ok? Si teníamos entonces que la arteria frontovasal, que era la arteria cerebral anterior, irrigaba la parte inferior del lóbulo frontal, vamos a tener una rama de la arteria cerebral media que irriga la parte lateral de la parte inferior del lóbulo frontal, ¿ok? Que vendrá siendo esta primera rama que ustedes pueden observar acá, ¿ok? Esta que tenemos aquí es la arteria frontovasal lateral. Luego vamos a tener la arteria del surco prefrontal, que vendrá siendo esta grandota que tenemos. Seguido con la arteria del surco central o del surco Rolando, ¿ok? Luego vamos a tener la arteria parietal anterior, seguido de la arteria parietal posterior. ¿Ok? Eso nos ayudará a tanto irrigar el lóbulo frontal como el lóbulo parietal. Luego necesitamos irrigar también el lóbulo temporal y cierta parte del lóbulo occipital. Es por ende que seguimos con las siguientes arterias. Vamos a tener la rama o la arteria que es rama, ¿verdad? Para el giro angular, que vendrá siendo esta. La rama temporal posterior, que te irriga el lóbulo temporal. La rama temporal media y la rama temporal anterior, que vendrá siendo esta que tenemos acá. Entonces ya tenemos irrigado tanto la parte medial como la parte dorsal o lateral del encéfalo, ¿ok? Ya tenemos dos arterias principales que deben de acordarse, que son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, con sus determinadas ramas cada una de ellas, ¿ok? Seguido a ello, vamos a tener que la arteria cerebral media, a su vez, esta tiene ramas, podemos decirlo así, que mediante su recorrido penetran en las sustancias perforadas o penetran también en el núcleo caudado, núcleo lenticular y la cápsula interna y en algunos ganglios basales, ¿ok? Estas son esas determinadas arterias centrales de la arteria cerebral media que son básicamente arterias penetrantes que irrigan cada uno de estos, como por ejemplo el tálamo, la cápsula interna, núcleo, putamen, etc. ¿Cómo se les denomina a esas arterias? Ok, se les denomina como arterias estriadas laterales y arterias estriadas mediales a medida que nos vamos acercando más hacia adentro o más hacia los ventrículos laterales. ¿Ok? Entonces, esas son las arterias que ustedes deben de conocer de la arteria principalmente carótida interna. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se ve la presentación y se me escucha? Sí, hermano. Ok, entonces, si no tienen ninguna pregunta, vamos a hablar acerca de las otras dos arterias principalmente que irrigan el cerebro o el encéfalo, que es la arteria vertebral. Ok.
¿Qué debemos de saber de la arteria vertebral? Número 1, su recorrido. La arteria vertebral tenemos que principalmente, como sabemos y como ya vieron en macro, ¿verdad? Porque aquí imagino que ya están en 3.1 o 3.2, tenemos que asciende por el cuello a través de los forámenes o de los agujeros de los procesos transversos de las vértebras cervicales, ¿ok? Luego tenemos que penetra en el cráneo a través del foramen magno o el agujero magno y atraviesa la dura madre y la aranoides para entrar en el espacio suraranoideo, ¿ok? Algo interesante que debemos de saber es que algunas ramas o algunas, podemos decirlo así, arterias que se originan de la arteria vertebral en el extremo inferior del puente se unen al vaso del lado contralateral para formar cierta manera la arteria basilar o otras arterias más pequeñas. Aquí tenemos en la imagen entonces como la arteria vertebral va pasando por cada uno de los agujeros, ¿ok? De los procesos transversos de las vértebras cervicales, llega al foramen magno y luego tenemos que se unen ambas arterias vertebrales para formar la arteria basilar, que es la que está anterior al polígono de Willis y es la que nos va a formar el determinado polígono de Willis. Ahora, como todas las arterias, ¿verdad? A medida que va llegando a su destino, se va haciendo más pequeña y va dando determinadas ramas. Esta no es la excepción, ¿ok? Tenemos las ramas entonces de la arteria vertebral. Las ramas de las arterias vertebrales que ustedes deben de saber son 5 importantes antes de formarse o de convertirse en arteria basilar. Número 1, arteria meningia, las arterias medulares, o en algunos libros los pueden encontrar como las arterias vulvares, la arteria cerebelosa postero inferior, que también es muy conocida, que creo que algunos doctores lo mencionan, que es la famosa pica, ¿ok? Luego las arterias espinales posteriores y arterias espinales anteriores, que esas últimas dos se las explico mejor en las arterias que irrigan a la médula espinal. Primero hablaremos acerca de las arterias meningias. Son arterias extremadamente pequeñas, ¿verdad?, que irrigan al hueso y a la dura madre en la fosa craneal posterior, ¿ok? Son las primeras ramas que podemos encontrar. Luego tenemos las arterias medulares. Son ramas muy pequeñas que están distribuidas en todo el bulbo raquídeo, también conocido como médula oblongada. Luego tenemos la arteria cerebelosa posterior o postero inferior, que así ya pasamos a la siguiente. La arteria cerebelosa posterior tenemos que es la rama más grande de la arteria vertebral. Sigue un curso irregular entre el cerebelo y la médula oblongada o el bulbo raquídeo. ¿Por qué? Porque su función principal que podemos encontrar entonces es que irriga la superficie inferior del vérmiz, ¿ok?, los núcleos centrales del cerebelo y la superficie inferior del sistema o del hemisferio cerebeloso, ¿ok? Eso debemos de saber entonces. Irriga toda la parte inferior del cerebelo, la superficie inferior del vérmiz, la superficie inferior de los hemisferios y los núcleos centrales del cerebelo. También, como en el lugar en donde se encuentra, irriga a la médula oblongada y al plexo coroideo o los plexos coroideos que se ubican en el cuarto ventrículo. Entonces, aquí tenemos la arteria vertebral como tal y vamos a tener la rama cerebelosa inferoposterior, también conocida como PIC, que es una que va a irrigar toda la superficie inferior del cerebelo. ¿Por qué? Porque las otras dos ramas ya forman parte de la arteria basilar, que es la que les voy a explicar a continuación. Ok, entonces, no hay que olvidarnos de la arteria cerebelosa inferoposterior o de la pica, porque ya llegaremos a la arteria basilar. Tenemos la arteria basilar, que la arteria basilar, en pocas palabras, es aquella que está conformada por la unión de dos arterias vertebrales, que asciende por la superficie anterior del puente y que en el extremo superior del puente, como tal, ya se forma la arteria cerebral posterior derecha y la arteria cerebral posterior izquierda. Ok, como toda arteria llega a poseer ramas. Las ramas de la arteria basilar tenemos que son las siguientes. Número 1, arterias pontinas. Número 2, arteria laberíntica. Vamos a tener la arteria cerebelosa anteroinferior, la arteria cerebelosa superior y por último la arteria cerebral
posterior. ¿Ok? ¿Cuál es cada una de estas? Aquí vamos a tener tanto la arteria vertebral de un lado como la arteria vertebral del otro, que ya pasó, ya penetró el foramen magno, ¿ok? Y ya se unieron como tal para formar la arteria basilar, que es toda esa que vamos a encontrar acá. Vamos a tener la primera rama de la arteria cerebral, que básicamente la arteria cerebelosa anteroinferior, ¿ok? Seguido a ello vamos a tener la arteria laberíntica, tanto de un lado como del otro. Luego vamos a tener las arterias pontinas, que es cada una de estas que podemos encontrar. Luego la arteria cerebelosa superior. Y luego, cercano, ya terminando el puente en su parte superior, vamos a tener la arteria cerebral posterior de un lado o izquierda y la arteria cerebral posterior derecha. Ahora, ¿cuál es la función de cada uno o qué es lo que irriga? Bueno, las arterias pontinas, que son cada una de estas, 1, 2, 3, 4, 5 de un lado, son las que se encuentran o son numerosos vasos que penetran en el puente como tal para poder irrigar. Luego tenemos la arteria laberíntica, que la arteria laberíntica, lo interesante es que se puede originar tanto la arteria basilar, número 1, como se puede originar tanto de la arteria cerebelosa anteroinferior. Y aquí lo tenemos en la imagen, por ejemplo. Tenemos aquí la arteria laberíntica de un lado y la arteria laberíntica del otro. En cierta imagen, que esta no es la mejor, ¿verdad? Pueden ver cómo se origina primero la arteria cerebelosa anteroinferior y luego se origina la arteria laberíntica. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función? Número 1, tenemos que es una arteria extremadamente larga y es estrecha. ¿Por qué se da esto? Porque acompaña tanto al nervio facial como al nervio vestibulococlear, llegan por el agujero del meato acústico interno y llegan a irrigar el oído interno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función de esta? Principalmente la arteria laberíntica, irrigar el oído interno. ¿Ok? En pocas palabras. Luego tenemos las arterias cerebelosas, que es aquí en donde ya volvemos a las arterias que irrigan el cerebelo. Entonces, las arterias cerebelosas, tanto la anterior, tanto la inferoanterior como la cerebelo, en pocas palabras, ¿verdad? El nombre lo dice, irriga el cerebelo. ¿Cuál es la diferencia? Que la arteria cerebelosa anterior e inferior presenta un trayecto, podemos decirlo, que va hacia atrás y hacia los lados e irriga tanto la parte anterior del cerebelo como la parte inferior de este. ¿Ok? Entonces llega a irrigar, podemos decirlo así, la parte anterior, la parte inferior, por el recorrido que esta toma. Ahora, la arteria cerebelosa superior, bien su nombre lo dice, ¿verdad? Es aquella que se origina cerca de la terminación de la arteria basilar, como podemos observar aquí, cercana, ya dividiéndose en la arteria cerebral posterior, ¿ok? Sale una rama conocida como la arteria cerebral superior, cerebelosa superior, ¿verdad? Esta arteria cerebelosa superior, tenemos que su función principal es irrigar la superficie superior del cerebelo, como lo podemos encontrar acá, cada una de estas ramas colaterales que contiene, y también irriga cierta manera el puente y el velo medular posterior, terminando así la irrigación del cerebelo. ¿Ok? Vamos a tener entonces la arteria cerebelosa infero-posterior, o también conocida como la pica, que irriga la rama o la parte inferior del vértice, la parte inferior de los hemisferios y los núcleos centrales. La arteria cerebelosa inferoanterior, que irriga la parte anterior, ¿ok? La parte inferior, y por su recorrido la parte lateral. Y la arteria cerebelosa superior, terminando entonces de irrigar toda la parte superior del cerebelo, terminando con ello la irrigación del cerebelo. ¿Ok? Dos arterias que irrigan el cerebelo se originan de la arteria basilar y una arteria que irriga al cerebelo se origina a partir de la arteria vertebral. Ustedes deben de saber cuál es cuál, ¿verdad? Porque les pueden salir o les pueden hacer esas preguntas en el expositivo. Ahora, terminando como tal, cierta manera la irrigación o la función, podemos decirlo así, o las divisiones de la arteria basilar, tenemos la última, que es la arteria cerebral posterior. ¿Ok? Como ya mencioné anteriormente, es aquella que se origina o que se deriva, podemos decirlo, al llegar al borde superior del puente, terminando, o la arteria basilar termina dividiéndose en dos arterias. ¿Ok?
Lo importante es que su función es irrigar las superficies inferolateral y medial del lóbulo temporal y las superficies medial y lateral del lóbulo occipital. Por lo tanto, la arteria cerebral posterior irriga la corteza visual. ¿Ok? Algunas ramas perforan el parénquima cerebral y irrigan partes del tálamo, el núcleo lenticular, así como el mesencéfalo, la glándula pineal y los cuerpos geniculares. ¿Ok? ¿Qué debemos de saber entonces de la arteria cerebral posterior? Sus ramas. Siempre debemos de saber las ramas de cada una de ellas. ¿Ok? Las ramas colaterales que llega a tener entonces la arteria cerebral posterior, vamos a tener las siguientes que son. Número 1, vamos a tener entonces que es la rama dorsal para el cuerpo calloso. Tenemos la arteria cerebral posterior acá y se origina con la arteria dorsal para el cuerpo calloso. Esta arteria, ok, que es la rama dorsal para el cuerpo calloso, se va a unir con la arteria o con la rama de la arteria cerebral anterior, que era la arteria pericallosa, terminando y anastomosándose una de las otras, ok, terminando así el circuito que se encuentra rodeando el cuerpo calloso, ok. La segunda arteria importante vamos a tener la arteria parieto-occipital, que dependiendo del lugar en donde se encuentre, como tal, va a irrigar tanto al lóbulo occipital como al lóbulo parietal. Seguido a ello vamos a tener la rama calcarina, ¿ok? Que es aquella que va a irrigar cerca, aquí por donde se encuentra el surco calcarino como tal. Luego vamos a tener las ramas que irrigan al lóbulo temporal, ¿ok? Vamos a tener entonces la rama temporal anterior y la rama temporal posterior. Rama temporal anterior que irriga la parte medial del lóbulo temporal y la rama temporal posterior que irriga la parte medial como tal de lóbulo temporal. ¿Por qué? Porque también encontramos la arteria cerebral media que irriga las partes dorsales, es decir, las partes de afuera del lóbulo temporal, como la rama temporal posterior, rama temporal media y rama temporal anterior, y las arterias cerebral posterior con sus determinadas ramas que irrigan la parte medial, o sea, la parte que está adentro, terminando con ello la irrigación tanto de la parte dorsal, es decir, de afuera, como de la parte medial que se encuentra entre las tres arterias principales que ya están dentro del cerebro, que es la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Estas se unen y se forma el famoso polígono de Willis que tenemos a continuación. Ok. ¿Qué es lo importante del polígono de Willis? El polígono de Willis en la literatura lo mencionan que es un círculo arterial que se encuentra en la base del cerebro, y que conecta tanto las arterias carótidas internas como las arterias vertebrales, formando una red que se anastomosa en cada una de ellas alrededor del quiasma óptico y de la hipófisis. Cada uno del polígono de Willis, ok, es interesante en cada una de las personas. ¿Por qué? Porque solo se encuentra completo como tal, como polígono en el 20% de las personas, pues existen frecuentes variaciones anatómicas, tanto en el tamaño, en el origen de sus ramas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, las arterias cerebrales posteriores, como dato interesante, pueden originarse también de la arteria carótida interna en lugar de la arteria basilar, afectando con ello la irrigación y el calibre de las arterias comunicantes. ¿Por qué? Porque vamos a tener la arteria basilar con sus determinadas ramas como tal, que vendrá siendo arteria cerebral posterior, que se unen a las arterias comunicantes posteriores, ¿ok? Para unirse tanto a las arterias de la carótida interna y luego las arterias cerebrales anteriores terminando uniéndose una con la otra por mediante la arteria comunicante anterior, formando el famoso polígono de Willis, que aquí en esta foto se puede apreciar bien cuál es cada una de las arterias que podemos encontrar, las 4 arterias que forman el polígono de Willis, tanto la arteria carótida interna derecha, arteria carótida interna izquierda, la arteria vertebral izquierda, derecha, formando la arteria basilar y luego cada una de las arterias cerebrales posteriores. Ok, que lo interesante que no está completo en el 20% de las personas como tal. Ok, y que se encuentran rodeando o se encuentran alrededor del quiasma óptico y de la hipófisis.
Como dato interesante, entonces les traigo les traigo un resumen básicamente de todas las arterias que irrigan a las estructuras importantes que debemos de saber o que debemos de aprendernos. ¿Por qué? Porque en una de estas ya vamos a saber si hay un émbolo, si hay un coágulo como tal que afecta, cuáles son las manifestaciones que podemos encontrar en un paciente o qué arteria la que se encuentra. Son dos diapositivas en donde se encuentra el resumen, que lo vamos a hablar. Por ejemplo, el cuerpo estriado y la cápsula interna los irriga las ramas centrales de la arteria cerebral media. El tálamo, que lo irriga tanto ramas de la arteria basilar como la arteria comunicante posterior y la arteria cerebral posterior con sus ramas penetrantes, ¿ok? Como mencionamos anteriormente. El mesencéfalo, que lo irriga la arteria cerebral posterior, la arteria cerebelosa superior y la arteria basilar. El puente, ¿ok? Que lo llega a irrigar la arteria basilar con las arterias pontinas principalmente que penetran en la sustancia del puente, la arteria cerebelosa anterior e inferior y la arteria cerebelosa superior. Luego tenemos la médula oblongada, que esto lo irriga tanto la arteria vertebral con sus ramas penetrantes, la arteria espinal anterior y posterior, la arteria cerebelosa posterior e inferior, o también conocida como pica, y la arteria basilar. Y por último, el cerebelo, que está irrigado tanto la arteria cerebelosa superior como anterior e inferior, que se originan de la arteria basilar, y la arteria cerebelosa posterior e inferior, que se origina de la arteria vertebral, ¿ok? Que es la famosa pica. Antes de empezar el drenaje venoso, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿O quiere que les repita algo? No, sí. ¿Todo bien? Todo, Tony. Ok, entonces, el drenaje venoso. Como todo lo que llega todo lo que llega a un lugar debe de salir también, ¿verdad? Entonces, para eso es otro sistema importante que tiene nuestro cuerpo, que es el drenaje venoso, que es de regresar toda la sangre que llega a un lugar hacia el corazón de nuevo. Ok. El drenaje venoso importante que tenemos acá es que está constituido a través de dos sistemas principales. Número uno es el sistema venoso superficial y número dos el sistema venoso profundo. No estoy hablando aquí de los senos, ¿ok? Sino que estoy hablando principalmente de los sistemas venosos de las venas como tal, ¿ok? Ambos sistemas desembocan en los senos venosos, ¿ok? Responsables de conducir la sangre venosa fuera del cráneo, que ya los senos venosos durales se los menciono en meninges, pero aquí les estoy mencionando el drenaje venoso como tal a través de las venas, ¿ok? Hablemos acerca del primer sistema, que es el sistema venoso superficial. El sistema venoso superficial es aquel que va a estar constituido principalmente por tres grupos de venas principales. Número uno, las venas cerebrales superiores, las venas cerebrales medias y las venas cerebrales inferiores. ¿Cuál es la función de cada una de ellas? Número uno, vamos a tener las venas cerebrales superiores. Como bien su nombre lo dice, ¿verdad? Drenan toda la sangre de la superficie dorso-lateral, ¿ok? Y dorso medial o dorso interna de los hemisferios, y estas desembocan en el seno sagital superior que tenemos acá, ¿ok? Son todas estas venas que tenemos acá, de la parte dorso-lateral de los hemisferios y dorso medial, desembocando entonces como tal en el seno sagital superior. ¿Qué es lo interesante? Que existe una vena que sirve de conexión como tal, que va a conectar el grupo de venas superiores con el grupo de venas mediales. Esa vena es esta que tenemos acá, que es la vena anastomótica superior, o también el epónimo, que es más fácil de aprendérselo, que es la vena detrolar, ¿ok? Que es la que llega a conectar tanto las venas cerebrales medias como las venas cerebrales superiores, desembocando en el seno sagital superior. Luego tenemos las venas cerebrales medias, que es esta que podemos encontrar acá, ¿ok? La vena cerebral media es aquella que corre a lo largo de la fisura lateral, como podemos bien observar acá, ¿ok? Y que drena tanto la superficie inferior como lateral de los hemisferios, vaciándose en el seno cavernoso, ¿ok?
Algo interesante es que aquí también vamos a encontrar una vena que sirve de conexión entre las venas cerebrales medias como las venas cerebrales inferiores, que no se encuentran aquí las inferiores de esta manera, ¿ok? Entonces, la conexión entre la vena cerebral media y las venas cerebrales inferiores se le conoce como vena de Lave como tal, o también conocida como vena anastomótica inferior. Si esta es la superior, debe de haber una inferior. La superior te conecta a las venas cerebrales superiores y la inferior te conecta entonces las venas cerebrales media con las inferiores. Esta se conoce, también se llama como vena etrolar, y esta, la que conecta las medias con las inferiores, se conoce como vena de Lave. Ahora, en la parte inferior, que no se ve aquí porque no estamos viendo la parte inferior del encéfalo, tenemos ubicadas las venas cerebrales inferiores, que drenan la superficie inferior de los hemisferios y se abren paso para llegar a los senos cavernosos y a los senos transversos, y así poder que los senos saquen como tal la sangre que ya irrigó a ciertas partes. Ahora, terminando el sistema venoso superficial, entramos ya de lleno al sistema venoso profundo. Ok, el sistema venoso profundo, lo interesante que podemos encontrar en esto es que está formado, podemos decirlo así, por venas que drenan todas las estructuras internas del cerebro y desembocan, ok, en dos principales venas como tal. Que la número 1 es la vena cerebral interna, que es esta que podemos encontrar acá, y número 2 vamos a tener la vena de Rosenthal o vena basal de Rosenthal, que es esta que podemos encontrar acá. De estas terminan, ok, su recorrido y llegan a terminar en la vena cerebral magna, o también conocida como la vena de Galeno. Ok, ¿cuál es la función de cada una de estas? Vamos a hablar entonces de la vena cerebral interna. La vena cerebral interna es aquella que se encuentra formada por la vena tálamo estrada, que es esta que podemos encontrar acá, ¿ok? La vena tálamo estrada y la vena septal, que son estas dos, vena septal y vena tálamo estrada, se unen para formar la vena cerebral interna. ¿Cuál es la función de cada una de estas? La vena tálamo estrada entonces drena el núcleo caudado y el tálamo, y la vena septal drena sangre del septum, del cuerpo calloso, etc. ¿Ok? Estas terminan y se unen formando la vena cerebral interna. Estas, como tal, vienen y terminan uniéndose con la vena basal de Rosenthal para formar la vena de Galeno. Ahora, ¿qué es la vena basal de Rosenthal? Es aquella que nace cerca del lóbulo anterior, del lóbulo temporal anterior, perdón, el lóbulo temporal, que drena toda la base del cerebro y desemboca en la vena Galeno, ¿ok? Formando entonces la vena magna, o también conocida como la vena de Galeno. Y que esta, en pocas palabras, es que recibe tanto las venas cerebrales, que ya les mencioné, y terminando, o que se extiende entonces desembocando en el seno recto como tal, ¿ok? Entonces, ahí terminamos el sistema venoso, tanto superficial, es decir, dorso lateral, como medial, ¿ok? Si no tienen preguntas, pasamos como tal a la médula espinal y su irrigación, ¿ok? ¿Qué es lo importante de la médula espinal? Lo importante de la médula espinal son básicamente las arterias que vamos a encontrar en ella. ¿Por qué? Número 1, tenemos que las arterias, como bien su nombre lo indica, que irrigan tanto la médula espinal son o reciben su aporte sanguíneo a partir de 3 arterias pequeñas. Va a recibir a partir de una arteria espinal anterior y a partir de 2 arterias espinales posteriores. Ambas arterias están reforzadas por arterias radiculares, que ya se las explicaré en la siguiente diapositiva, cómo se llaman también, o cuál es el sinónimo de ellas, que penetran en el conducto vertebral y que a través de los forámenes intervertebrales llegan e irrigan a la arteria, a la médula espinal. ¿De dónde se originan cada una de estas arterias? Hablemos acerca de la arteria espinal anterior. Pues. La arteria espinal anterior, como bien su nombre lo indica, es aquella arteria que pasa, podemos decirlo así, toda la parte anterior de la médula espinal y que ésta se forma
a partir de, o se origina a partir de cada una de las arterias vertebrales, ¿ok? Vamos a tener entonces aquí una arteria vertebral y vamos a tener aquí la otra arteria vertebral que vienen y forman las arterias espinal anterior en este caso, ¿ok? Arteria espinal anterior. Después tenemos la arteria espinal posterior. Las arterias espinales posteriores son dos arterias, ¿ok?, que tienen dos orígenes importantes. El principal es que proceden de las arterias vertebrales, ¿ok?, al igual que la arteria espinal anterior, pero esta de cada una de las arterias. A diferencia de la arteria espinal anterior, que viene y se forma a partir de una división de una arteria vertebral con la otra, que se unen, ¿ok?, formando una sola arteria espinal anterior, que llega en toda la médula anterior, o en la parte anterior de la médula espinal. Y luego tenemos dos arterias espinales posteriores, que se originan, número uno, de cada una de las arterias vertebrales, ¿ok? Por eso vamos a tener dos. O un segundo origen es que se originan indirectamente las arterias cerebelosa posterior inferior, o de la arteria pica, ¿ok? Como es el caso de esta imagen que tenemos. Vamos a tener la arteria vertebral, la primera rama de la arteria vertebral, que es la pica, o también conocida como arteria cerebelosa infero-posterior, y de aquí tenemos esta pequeña arteria que ustedes pueden ver, que es la arteria espinal posterior originándose de un lado, y la arteria espinal posterior originándose del otro lado. Estas vienen como tal, pero no tengo la imagen. Ok, estas vienen, por ejemplo en esta imagen, vienen y forman su determinada irrigación en la espina, en la médula espinal. La parte anterior, vean cómo se unen las dos divisiones formando una sola arteria espinal anterior y tenemos dos arterias espinales posteriores. Ahora, vamos a tener las arterias espinales segmentarias, o también son conocidas, como les mencioné anterior, arterias radiculares, ¿ok? Estas son aquellas arterias como tal que provienen de arterias o son ramas de arterias fuera de la columna, ¿ok? Como por ejemplo arterias intercostales, arterias lumbares, etcétera, etcétera. Estas arterias se dividen en arterias como tal, que son arterias regulares anteriores y posteriores, que acompañan a las raíces, podemos mencionarlo, a las raíces de los nervios, ¿ok? Lo interesante es que existe una gran arteria segmentaria de gran importancia, que es la arteria medular anterior de Adam-Kiewicz, no sé cómo se pronuncia esto. El que fue a Alemania, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Adrián? De Adam-Kiewicz. Bueno, arteria medular anterior. Lo importante de esta es que generalmente penetra desde el lado izquierdo en los niveles torácicos, lumbares también, y es la principal fuente de sangre para los 2/3 inferiores de la médula espinal, ¿ok? Para la parte más inferior de la médula espinal. Y por último, tenemos, ya terminando la irrigación del sistema nervioso central, las venas de la médula espinal, que son las venas de la médula espinal que drenan en 6 conductos longitudinales tortuosos que se comunican superiormente dentro del cráneo y con las venas del cerebro y con los senos venosos, drenando principalmente en el plexo venoso vertebral interno, que es esa que tenemos acá, vena basivertebral como tal, junto al plexo venoso anterior interno, ¿ok? Terminando ya el drenaje venoso de la médula espinal. ¿Tienen alguna pregunta? Faltan como 13 diapositivas, que me voy a tardar como media hora. Ok, entonces, si no tienen alguna pregunta, vamos a hablar, porque esto ya es un tema que se conocen todos, ¿verdad?, acerca de las meninges. Luego vamos a terminar hablando acerca del líquido cefalorraquídeo. Ok, ¿qué debemos de saber de las meninges que no hemos sabido anteriormente? Bueno, las capas que poseen cada una de ellas, las subcapas que ella posee cada una de ellas, etcétera, etcétera. Hablamos acerca de las meninges, que anteriormente se creían que solo eran 3 meninges, vergadura madre, aracnoide, espía madre, pero no hace poco, sino que ya lleva un tiempo, ¿verdad? Ya se vio mediante estudios de imágenes y todo eso que existe una cuarta meninge, que esas se las menciono al final, ya para terminar. Ok, hablamos acerca de la primera.
La primera que tenemos es la dura madre. La dura madre, también conocida como la paquimeninge, es la capa más externa y la más resistente de las meninges. Histológicamente tenemos que está compuesta de tejido conectivo denso, rico en fibras de colágeno y fibras elásticas, y que estas fibras son las que le dan su característica de ser firme y su capacidad de protección mecánica para el sistema nervioso central que podemos encontrar. ¿Ok? Entonces, en el encéfalo como tal, tenemos que la dura madre está firmemente adherida al periósteo del cráneo. ¿Ok? Esta se divide en dos, capa endóstica y capa meningia. ¿Ok? Ya vuelvo, que me están llamando. Continuando, tenemos entonces que la dura madre, que es la meninge más fuerte, podemos decirlo así, está dividido en dos capas, la capa endóstica y la capa meningia. La capa endóstica es aquella que es básicamente el periósteo que tapiza internamente a todos los huesos internos del cráneo, ¿ok? O tapiza internamente el cráneo. Luego tenemos la capa meningia, que es la verdadera dura madre como tal, ¿ok? Que es fibrosa, fuerte y que cubre directamente el encéfalo, ¿ok? Esta capa como tal se continúa a través del foramen magno con la dura madre espinal y forma ciertos conductos para el paso de los nervios craneales, ¿ok? Y que tiene ciertas prolongaciones que nosotros los conocemos como prolongaciones de la dura madre o pliegues de la dura madre. ¿Cuáles son estas dos capas? Bueno, aquí no se ve de la mejor manera, pero vamos a poder distinguirlo. La capa endóstica, que es la que se encuentra internamente y pegada al cráneo, ¿ok? Que es la que tapiza principalmente los huesos del cráneo. Luego tenemos la capa meningia, que es la capa verdaderamente o la que es la verdaderamente la dura madre, ¿ok? Luego continuamos con las prolongaciones. Las prolongaciones o los pliegues neurales predurales son aquellos que se originan como tal de la propia capa meningia y que vamos a tener cuatro. La hoz del cerebro, la tienda del cerebelo, la hoz del cerebelo y el diafragma celar. Ok, ¿cuál es cada uno de estos? Hablemos acerca de la hoz del cerebro. La hoz del cerebro, como bien lo podemos observar en la imagen, es un pliegue vertical que tiene forma de media luna que se encuentra en toda la fisura longitudinal que separa en cada uno de los hemisferios. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante? Que se fija en la parte anterior, podemos decirlo así, se fija en esta parte, está fijada por la cresta frontal interna y la crista Gale, ¿ok? Y posteriormente se une con la tienda del cerebelo. ¿Qué es lo interesante de cada una de estas? Que tiene ciertas estructuras que se encuentran en la parte inferior como en la parte superior. ¿Qué encontramos en la parte superior de la hoz del cerebro? El seno sagital superior, ¿ok? Rodeando como tal y terminando en la confluencia de los senos. ¿Qué encontramos en la parte inferior de la hoz del cerebro? El seno sagital inferior, ¿ok? Que termina tanto en el seno recto para terminar en la confluencia de los senos. ¿Ok? Tenemos entonces que esta es la hoz del cerebro. Luego tenemos la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo es un pliegue horizontal que separa como tal, podemos decirlo así, los lóbulos occipitales, ¿ok? Y el cerebelo, formando como tal un techo en la fosa craneal posterior, ¿ok? Que es lo interesante, que en sus uniones vamos a encontrar tanto los senos transversos, senos rectos y seno petroso superior, etc. Luego tenemos la hoz del cerebelo. Aquí entonces teníamos la tienda del cerebelo, ¿ok? Que es esta que rodea como tal y que forma el techo, la fosa craneal posterior. Luego aquí abajo vamos a encontrar la hoz del cerebelo. La hoz del cerebelo es un pliegue pequeño, ¿ok? Que se origina en la capa meninge de la dura madre y que se encuentra en forma vertical en la fosa superior y que se encuentra dividiendo, podemos decirlo así, entre cada uno de los hemisferios cerebelosos, ¿ok? Y que va a contener en ella el seno occipital. Y por último vamos a encontrar que no se ve, aquí sí se ve,
Vamos a encontrar el diagrama celar. Es un pequeño pliegue horizontal que cubre toda la silla surca y que se encuentra con una única abertura central para el paso del tallo hipofisial. ¿Ok? Cada uno de esos entonces son los pliegues de la dura madre, también conocidas como las prolongaciones. Ahora, al igual, vamos a encontrar en la dura madre los senos venosos durales. Estos se encuentran localizados entre la capa meningia y la capa endóstica de la dura madre, que reciben como tal entonces la sangre venosa de todos los sistemas venosos superficiales y profundos, y también reciben el líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaranoideo a partir de vellosidades y granulaciones aranoideas que ya se las explicaré. Ahora, los senos o el sistema de senos venosos durales están conformados por ciertos tipos de senos. Vamos a encontrar el seno sagital superior, el seno sagital inferior, el seno recto, el seno transverso, el seno occipital y los senos sigmoideos que desembocan en la vena yugular interna y la confluencia de los senos. ¿Ok? Entonces, hablando principalmente tenemos las seno sagital superior. El seno sagital superior, como ya mencioné anteriormente en las prolongaciones de la dura madre, es la que recorre su parte superior o la parte superior, ¿ok? De la hoz del cerebro principalmente, y que va desde el foramen ciego hasta la protuberancia occipital interna, y que su función básicamente es drenar o recoger tanto las venas cerebrales superiores que podíamos encontrar, ¿ok? Para terminar aquí en la confluencia de los senos, de los senos, o también conocida como prensa de erófilo, si no estoy mal. Luego tenemos el seno sagital inferior. El seno sagital inferior es más pequeño, que discurre por toda la parte inferior de la hoz del cerebro y que drena en el seno recto principalmente. ¿Ok? Este último como tal, el seno recto, como ya mencionamos, recibe la vena magna o la vena cerebral magna o la vena de Galeno. Luego tenemos los senos transversos. Los senos transversos son los que se encuentran sobre, podemos decirlo así, o al margen de la tienda del cerebelo, que siguen un trayecto lateral y se continúan con los senos sigmoideos, ¿ok? Que estos llegan a desembocar en la vena yugular interna a través del agujero yugular. Y por último tenemos la confluencia de los senos, que es aquella también llamada como prensa de erófilo, que recibe tanto la sangre del seno occipital, del seno sagital superior, como el seno recto, terminando en los senos transversos y luego en los senos sigmoideos. ¿Ok? Que los senos sigmoideos tienen una forma de S como tal, que son la continuación de los senos transversos y que descienden por la fosa craneal posterior. Luego vamos a tener la segunda tipo o el segunda meninge importante, que es la aracnoides. La aracnoides principalmente tenemos que es una membrana delgada, delicada e impermeable que recubre el cerebro. ¿Ok? ¿Cuál es esa? Es la número 5 que podemos encontrar acá. ¿Ok? Este es el seno sagital superior, este es el cráneo, podemos decirlo. Esta es la capa meningia, esta es la capa endóstica, ¿ok? Estas son las vellosidades o granulaciones aranoideas que ya les explicaré más adelante. La número 5 vendrá siendo la aracnoides, la número 6 el espacio suraranoideo y la número 7 la pía madre. ¿Qué es lo importante? El lunes, creo, si no estoy mal, Hugo les explicará los tipos de hematomas que podemos encontrar en las TAG o en las resonancias magnéticas. Eso deben de saber porque cada uno de ellos se encuentra en los determinados espacios. ¿Ok? El espacio, por ejemplo, que podemos encontrar entre las duras madres y el cráneo se le conoce como espacio epidural. El espacio entre la dura madre y la aracnoides, que es acá, este espacio en blanco, es el espacio surural y el espacio suraranoideo. ¿Ok? Que cada uno de ellos tiene un nombre diferente cuando hay una hemorragia. ¿Ok? Entonces, la aracnoides. La aracnoides, como tal, tenemos que las superficies externas e internas de la aracnoides están recubiertas por células mesoteliales planas. ¿Ok? Que en ciertas áreas la aracnoides y la pía madre están ampliamente separadas, formando algunas cisternas
conocidas como cisternas suraranoideas. Las más conocidas que vamos a encontrar es la cisterna cerebelo bulbar entre la superficie inferior del cerebelo y el techo del cuarto ventrículo. Y por último, la cisterna interpeduncular, que es situada entre los dos pedúnculos cerebrales. ¿Qué es lo importante que debemos de saber de las aranoides? Las vellosidades y las granulaciones aranoideas. Esto es sumamente importante porque esto lo volveremos a tocar en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué son estas famosas vellosidades? En ciertas áreas tenemos que la aranoide se proyecta dentro de los senos venosos, formando estas famosas vellosidades aranoides, especialmente o más comúnmente en el seno sagital superior. Estas estructuras entonces permiten que el líquido cefalorraquídeo pase tanto del espacio suraranoideo al torrente sanguíneo, facilitando entonces su absorción. Ahora, al grupo de las vellosidades aranoideas se le conocen como granulaciones aranoideas, y que son estas, ¿ok? Vean entonces como una determinada capa, en este caso la aranoides, viene y sobresale sobre el seno sagital superior en este caso, formando las famosas vellosidades aranoideas, que de aquí estas servirán para que en el seno sagital superior se absorba el líquido cefalorraquídeo, pase por el torrente sanguíneo y luego se vuelva a distribuir, en donde ya llegaremos a ello, ¿ok? Esa es la función entonces que llegan a tener las vellosidades aranoideas, que cuando se agrupan forman granulaciones aranoideas. Ahora, como última meninge les voy a mencionar la pía madre, ¿ok? La pía madre es una membrana vascular más que todo, si lo podemos definir, lo podemos darle esa definición, recubierta de células mesoteliales planas, ¿ok? En donde las arterias cerebrales que penetran tanto en el parénquima del cerebro arrastran una cierta parte, podemos mencionar así, de la vaina de la pía madre con ellas, más comúnmente las arterias, ¿ok? La pía madre a su vez llega a formar la tela coroidea del techo del tercer y cuarto ventrículos del cerebro y se funde o se une junto al epéndimo, ¿ok? Que el epéndimo es aquel que está conformado por células ependimales para formar los famosos plexos coroideos en el ventrículo laterales, tercer y cuarto ventrículo. Ahora, que lo interesante es estos espacios importantes que tenemos acá, que son los espacios perivasculares. Anteriormente se creía entonces que en los espacios suraranoideos, o también conocidas como espacios perivasculares, ¿ok? Estos, cuando penetraban algunas arterias o algunas venas, tanto arterias y venas, se llevaban con ellos cierta parte de la pía madre que los recubría, ¿ok? Entonces, luego, mediante ciertas extracciones quirúrgicas, mediante estudios de imágenes, etcétera, etcétera, se dio a entender que lo que hacía eso generalmente eran las arterias, que las arterias al penetrar en la corteza cerebral se llevaban con ello entonces ciertas maneras o ciertas telas, podemos decirlo así, o prolongaciones de la pía madre, ¿ok? Luego, entonces, para esa pequeña teoría, se le dio un cierto nombre importante, que es el término de los espacios de Virchow-Robin, ¿ok? Que este término recogía todos los espacios perivasculares o los espacios suraranoideos que se observaban en una determinada muestra microscópica que podemos observar, ¿ok? Entonces, ya después se descartó esta teoría y donde ya se vio que solamente las arterias, como ven en esta imagen, eran que incrustaban como tal pequeñas telas o pequeñas prolongaciones de la pía madre hacia la corteza cerebral. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, no. ¿Sí se ve la presentación? Sí se ve. Ok, entonces, ya para terminar, les hablaré acerca del líquido cefalorraquídeo. Ok. El líquido cefalorraquídeo como tal forma parte de otro sistema importante en el encéfalo, que es el sistema ventricular. Ok, el sistema ventricular
tenemos que es aquel que está compuesto por un conjunto de cavidades interconectadas, cada una de ellas dentro del encéfalo, entre las cuales están llenas del LCR, o también conocida como líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? ¿Cuáles son esas cavidades? Bueno, vamos a tener los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y el conducto central, que es aquel que se encuentra en la médula espinal. Ok, vamos a hablar acerca de cada una de estas a partir de esta imagen importante. Tenemos entonces principalmente los ventrículos laterales, que son todos esos o todo este cuernito que ustedes pueden encontrar. Este ventrículo lateral básicamente son dos cavidades en forma de C situadas dentro de los hemisferios cerebrales, en donde cada uno se encuentra dividido en el cuerpo, que es, vamos a encontrar eso, y sus determinados cuernos, que es el cuerno anterior, cuerno posterior y cuerno inferior, ¿ok? De los ventrículos laterales. Ahora, lo importante de esto es que los ventrículos laterales se comunican con una segunda cavidad, que es el famoso tercer ventrículo. A partir del tercer ventrículo y la comunicación de los ventrículos laterales por donde llega a circular el líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo se llama esa comunicación entonces? O esa unión entre los ventrículos laterales y el tercer ventrículo se le conoce como foramen interventricular o también conocido como el agujero de Monroe, ¿ok? Que es este famoso que tenemos acá. Ahora, lo interesante es que en el ventrículo lateral este tiene un techo importante que es la cara inferior del cuerpo calloso, tiene un piso que vendrá siendo tanto el núcleo caudado y el tálamo, y tiene una pared medial que separa cada uno de los ventrículos, que es el septo. ¿Okay? Luego ya pasamos al tercer ventrículo, que el tercer ventrículo está situado en la línea media del diencéfalo, entre ambos tálamos y por debajo del cuerpo del fornix. ¿Ok? Y que lo principal es que este se comunica a partir del cuarto ventrículo a partir de otro agujero, podemos encontrar aquí, o a partir de una, podemos decirlo así, un tubo, en pocas palabras, que es el acueducto cerebral o el acueducto de Silvio, que se atraviesa el mesencéfalo para poder comunicarse con el cuarto ventrículo. Ahora, ¿qué es lo importante? Que el tercer ventrículo va a tener paredes laterales que van a estar formadas por el tálamo y el hipotálamo, y que en el piso, en la parte inferior, tenemos que va a estar formada por estructuras hipotalámicas, como por ejemplo el quiasma óptico, el infundíbulo, los cuerpos mamilares, etc. ¿Ok? Y que en el techo de esta, o del tercer ventrículo, vamos a tener los plexos coroideos. Los plexos coroideos se ubican entonces, como podemos observar aquí en la parte inferior de los ventrículos laterales y en el techo del tercer ventrículo. Ahora, hablando, tenemos la siguiente estructura, que es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es una cavidad con forma de tienda de campaña, situado entre el encéfalo, el tronco encefálico, que es básicamente entre el puente y el bulbo, por delante, y el cerebelo por detrás, ¿ok? Y que va a tener tanto un piso, un techo, ¿ok? Una parte superior y una parte inferior. El techo del cuarto ventrículo va a estar conformado por el velo medular superior en el puente y el velo medular inferior en el bulbo. El piso va a estar formado por el puente y por la mitad superior del bulbo. La parte superior e inferior entonces se va a extender hacia el acueducto de Silvio en la parte superior y el canal central en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante del cuarto ventrículo? Que en él sirve para conexión tanto del tercer ventrículo con el conducto central. El conducto central es la última parte, que es esta que podemos encontrar aquí, el sistema ventricular, ¿ok? Que la importancia es que es una cavidad estrecha que recorre longitudinalmente toda la médula espinal, ¿ok? Ya vimos esa placa en histología y también la ven, si no estoy mal, en neurohistología, que constituye la continuación inferior del sistema ventricular, que es por donde comúnmente pasa el líquido cefalorraquídeo para que se den las determinadas funciones lumbares. ¿Ok?
La función en el adulto está limitada, pero representa, en pocas palabras, un vestigio embriológico. Ahora, hablando acerca de los famosos plexos coroideos. Ok. Los plexos coroideos, ya vieron esta placa histológicamente, ¿verdad? Etcétera. Es una estructura que está formada por pliegues de la propia tela coroidea, como habíamos mencionado anteriormente, que es una invaginación de la pía vascular y que se proyecta hacia el interior de los ventrículos. Histológicamente tenemos que los plexos coroideos están conformados por dos componentes principales. ¿Cuáles son estos? Ok. Más externamente o más cercano a la luz vamos a tener el famoso epitelio cúbico simple, que es este que podemos encontrar, ¿ok? Ese famoso epitelio cúbico simple es el que va a estar compuesta por las famosas células ependimarias, ¿ok? Que forman el determinado epitelio cúbico simple. Es por ello que aquí las células son igual de altas que de anchas y que su función principal como tal es la de la secreción, ¿ok? Ahora, los plexos coroideos son estructuras que como tal, básicamente, llega la sangre aquí, se forma el líquido cefalorraquídeo y llega a la luz ventricular, deben de tener un tipo de tejido conectivo sumamente vascularizado que sirva para ello. Es entonces que en la parte interna de los plexos coroideos, que son esas que podemos observar acá, va a estar compuesto del famoso tejido conectivo laxo o areolar, ¿ok? Esto le va a dar la irrigación entonces para que llegue la sangre y a partir de las células ependimarias se forme el líquido cefalorraquídeo como tal, llegando entonces a la luz ventricular y luego circulando por todo el sistema ventricular que les acabo de mencionar anteriormente. Que lo interesante, que aunque alrededor del 60% del total se genera en los ventrículos, este porcentaje, la mayor parte, proviene del plexo coroideo y también hay producciones de otras estructuras como el revestimiento ependimario, en donde se encuentran, y en estructuras extraventriculares. Ahora, la circulación, entonces tenemos que la circulación del líquido cefalorraquídeo, tenemos que se va a ver favorecida por tres mecanismos principales. Número uno, se va a ver favorecida por el impulso del gradiente de presión. Es decir, el líquido se mueve desde áreas donde hay un equilibrio positivo de presión hacia zonas con un equilibrio negativo. Número dos, vamos a tener la oscilación. Es decir, que el líquido cefalorraquídeo tiene un movimiento continuo de vaivén cuyo función es que aumenta conforme se acerca al cuarto ventrículo, facilitando su desplazamiento. ¿Ok? Y por último, un movimiento pulsátil, en donde las pulsaciones de las arterias intracraneales, como las arterias que le mencioné anteriormente, generan movimientos rítmicos y sincronizados del líquido cefalorraquídeo. Ahora, cada uno de estos circula por las cavidades que le mencioné del sistema ventricular, ¿verdad? Por los senos, terminando y así regenerándose el líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué es importante este? Número uno, tiene cierta función. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sostiene el peso del cerebro dentro del cráneo, número uno. Número dos, actúa como un amortiguador o como cojín entre el cerebro, la dura madre y el cráneo. Y número tres, proporciona un ambiente químico estable para el sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Qué es lo importante del líquido cefalorraquídeo? Aparte de eso, todo lo que se encuentra en nuestra cabeza o en nuestro cráneo básicamente está conformado por tres cosas principales. Número uno, por la materia gris, o básicamente por todo el encéfalo, ¿ok? Por el tejido cerebral. Número dos, por las arterias o la irrigación, tanto arterias y venas. Y número tres, por el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque si uno se ve afectado entre cada una de ellas, ¿ok? Si se ve afectado la irrigación, si se ve afectado el líquido cefalorraquídeo, o si se ve afectado el tejido tisular, ¿ok? Cierta manera tiende a compensarse la otra estructura que no se ve afectada. Eso se le conoce o se le menciona como la teoría de Monroe-Kelly, ¿ok? Que si una estructura de nuestro cráneo se ve aumentado en sus niveles, ¿ok? Como por ejemplo en una hemorragia, va a haber un aumento en la concentración de sangre, ¿ok? Entonces, los otros dos estructuras van a estar disminuyendo como tal en su determinada concentración.
claramente el tejido cerebral no aplica, podemos decirlo así, a esta manera. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta una cosa, no va a hacer que desaparezca tejido cerebral o no va a hacer que aumente tejido cerebral, ¿ok? Sino que lo que se maneja más que todo es el líquido cefalorraquídeo y la irrigación. Es por ello entonces que si hay, por ejemplo, unas herniaciones, si hay algunas hemorragias como tal, quien se va a ver afectado es el líquido cefalorraquídeo en este caso, dándonos una patología como ser la hipertensión endocraniana como tal, ¿ok? Eso es importante porque esto es donde, podemos decirlo así, cómo se dan los mecanismos compensatorios cuando hay algunas patologías que puedan afectar nuestro cráneo, ¿ok? Ya que está conformado de 3 cosas importantes: el tejido cerebral, la irrigación y el líquido cefalorraquídeo. Y si hay una lesión en cada uno de ellos, se va a ver afectado ya sea el líquido cefalorraquídeo, ya sea la irrigación, para tratar de compensar lo que se está alterando, ¿ok? Esa es la famosa teoría de Monro-Kelly. Y ya para terminar, vamos a hablar acerca de la barrera hematoencefálica. Ok, porque la reabsorción del líquido cefalorraquídeo se las expliqué en vellosidades aranoideas, ok, que son aquellas prolongaciones de las aranoides que van hacia los senos sagitales para que se pueda absorber el líquido cefalorraquídeo. Ahora, hablando acerca de la barrera hematoencefálica, tenemos que esta se caracteriza por ser una estructura anatómica única que se encuentra en las células endoteliales de los capilares, podemos decirlo así, o de la irrigación en el encéfalo. Lo interesante es que, como en todas las barreras, histológicamente, ¿verdad?, no van a estar conformadas de capilares continuos ni capilares fenestrados. No van a estar conformadas de capilares fenestrados, ¿ok? Sino que van a estar formadas de capilares continuos, que son aquellos como tal que no hay ninguna fenestración o ningún poro en cada uno de ellos. ¿Qué es lo interesante? La barrera hematoencefálica va a estar conformada de 3 cosas importantes. Vamos a tener primeramente la célula endotelial, los astrocitos con sus pedúnculos, podemos decirlo así, y el importante que es el grupo cáliz. Ok, tenemos aquí entonces la parte azul o la parte celeste, que es el cerebro. Tenemos aquí entonces en el interior la luz del vaso. Tenemos las células endoteliales con su determinado núcleo y tenemos los famosos astrocitos. Las células endoteliales van a estar unidas, cada una de ellas, por unos capilares continuos, ¿ok? Que estos son los que evitarán entonces que se pase, podemos decirlo a ellos, estructuras que puedan dañar, ¿ok? Y vamos a tener un grupo cáliz, que un grupo cáliz, la importancia de esta es que, como tiene carga negativa, podemos decirlo así, ayuda a repeler y expulsar ciertas sustancias indeseables. ¿Por qué es importante esto? Ok, luego vamos a tener los astrocitos, que sus pedúnculos o sus prolongaciones van a recubrir cada una de las células endoteliales que tenemos. ¿Por qué es importante esta barrera hematoencefálica? Número 1, para evitar que entren ciertos tipos de microorganismos que nos puedan ocasionar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si esta se encuentra dañada, puede ser un mecanismo epileptogénico, es decir, un mecanismo que nos pueda generar ciertos ataques de epilepsia. ¿Ok? Número 2, tenemos que esta evita que salgan ciertos tipos de sustancias del cerebro. ¿Ok? Y número 3, hay algunos fármacos que no llegan a atravesar la barrera hematoencefálica como tal y que nos provocan ciertos tipos de efectos adversos, que son las famosas somnolencia, que en algunos medicamentos como tal llegan a provocar. ¿Ok? Entonces, función de la barrera hematoencefálica es evitar que pasen sustancias que no desea el cuerpo hacia el cerebro o hacia la corteza cerebral. Y ya para finalizar, vamos a hablar acerca de la última o de la cuarta meninge, ¿ok? Que salió hace años, si no estoy mal, como en 2016, 2018, y que ciertos artículos como la BBC menciona cómo es el SLIN, que es el cuarto nombre, ¿verdad? Que es el nombre, la estructura del cerebro recién descubierta y qué función tiene, ¿ok? En pocas palabras, la SLIN es también conocida como membrana suraranoidea de tejido linfático, ¿ok? Que se encuentra entre
la aranoides y la pía madre, es decir, que se encuentra entre el espacio o se encuentra en el espacio suraranoideo, ¿ok? Que es una membrana, como bien su nombre lo dice, suraranoideo, debajo de la aranoides, ¿ok? Y que está formada de tejido linfático. ¿Qué función tiene o qué función se cree que tiene? Bueno, tenemos que actuar como una barrera protectora ante ciertos tipos de sustancias o microorganismos que han llegado de esta manera, ¿ok? Para monitorear entonces tanto las infecciones como la inflamación que puede llegar a tener como tal, ¿ok? La pueden mencionar, imagino que se le va a calificar en esto, que deben mencionar la cuarta meninge, porque ya varios artículos hace años ya están publicando, etcétera, etcétera, y que su determinado nombre es la SLIM, ¿ok? Que forma parte de ya como una cuarta meninge, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una duda. Estaba leyendo sobre este tema y me quedó una consulta de cuando se habla sobre los forámenes de Lushka y de Mayende. Ah, sí, ¿Eso se sí, sí. encuentra únicamente en el cuarto ventrículo o están en todo? Sí, me olvidó mencionarte eso. Se me fue eso, literalmente. Ok. De cierta manera, estos forámenes son los que llegan a conectar, en pocas palabras, podemos decirlo así, cierta manera el cuarto ventrículo con los senos que podemos encontrar ahí. Entonces, en pocas palabras, llegan a encontrarse como tal en el cuarto ventrículo. ¿Ok? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Van a subir los objetivos de la práctica de esta al Google Drive que tenían ustedes? Sí, el problema es que si no estoy mal, esta práctica es nueva que vamos a implementar en el laboratorio, entonces necesitamos hacer un nuevo manual, ¿verdad? Para ella y todo eso, entonces sí, van a subir los objetivos. Y también los mesones que se van a dar en el determinado si les toca esta práctica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Esta práctica igual puede entrar en evaluación del expositivo, ¿verdad? Esta práctica entra en la evaluación, por eso te la estoy dando. Ok. ¿Alguna otra? Lo de esta, pues como no tienen listo lo que vamos a ver en mesón o los objetivos del mesón, ¿cómo se haría si nos toca para darla? Los objetivos de mesón imagino que los dan la otra semana. Entonces la otra semana se los comunican y ya. Como su evaluación es del 14 en adelante, ¿verdad? Entonces imagino que la otra semana se los dan. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no, ven a Hugo el día lunes entonces con Neuroimagen. ¿Ok? Ya están despachados.